A ver, vayamos. La siguiente pregunta dice, en relación a la articulación de la rodilla, el nervio que se encuentra más superficial y por lo tanto más expuesto a lesiones es el crural, el tibial anterior, el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno o el femorocutáneo. Ok, vamos a hacer una analogía. Ustedes se acuerdan del codo, habíamos mencionado al codo, ¿no? En el codo hay un canal entre la epitróclea y el olecrano, ¿ok? El canal epitrócleo-olecraniano. Mencionamos que si ustedes se golpean ahí, van a sentir una parestesia en la mano, ¿no? Es porque se están golpeando el nervio cubital. En la rodilla existe digamos, una estructura similar. La cabeza del peroné está hacia la parte externa de la articulación de la rodilla. Abrazando la cabeza del peroné hay un nervio, ¿ok? Que pasa entre la cabeza del peroné y el platillo tibial por un canal, que no tiene un nombre propio, pero es una especie de canal, y ahí es donde se puede lesionar cuando existe una lesión, una fractura, se puede lesionar fácilmente. ¿Qué nervio es este? Bueno, el crural no es, el crural es el nervio femoral que está en la cara anterior. El tibial anterior es un nervio que está en la pierna, ¿ok? Es rama del ciático popliteo externo, principalmente es extensor del pie. El fémoro cutáneo es un nervio principalmente que da sensibilidad a la piel del muslo, a la cara externa, que no es. Entonces les quedan estos dos, ¿no? El ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Cuando el nervio ciático llega al rombo popliteo, se divide en dos ramas, habíamos dicho, ¿no es cierto? El ciático popliteo externo y el interno. El interno seguía el eje del paquete vasculo nervioso. O sea, acompaña a la arteria poplitea hasta que sale del rombo popliteo y se transforma en tronco tibio peroneo. ¿Ok? Entonces va a seguir ese camino. En cambio, el ciático popliteo externo va a salir del rombo popliteo y va a abrazar a la cabeza del peroné y se va a hacer superficial. ¿Ok? Va a estar casi debajo de la piel en esa zona. Entonces, el nervio que se encuentra más superficial, como dice acá, y por lo tanto más expuesto a lesiones en la articulación de la rodilla, es el ciático popliteo externo, ¿ok? Análogo al nervio cubital, ¿ya? Análogo al nervio cubital en el codo. Entonces aquí la respuesta es el ciático popliteo externo. Muy bien. La siguiente dice, la articulación de la rodilla tiene estructuras y ligamentos externos e intracapsulares. De estos últimos, o sea, de los intracapsulares, marque el que no corresponda, o sea, marque el que no sea, dice. Ligamento cruzado anterior, cartílago semilunar interno, cartílago semilunar externo, ligamento popliteo oblicuo o ligamento transverso. ¿Cuál creen que no es? A ver, vayamos. ¿Cuál definitivamente es estructura intraarticular? Está dentro de la articulación, ¿no? O intracapsular, como dice la pregunta. El ligamento cruzado anterior, sí, ¿no es cierto? Definitivamente. El cruzado anterior y el cruzado posterior son ligamentos que están dentro de la articulación de la rodilla. Muy bien. Los cartílagos semilunares o los meniscos, es su otro nombre, también, ¿verdad? El menisco interno o externo o los cartílagos semilunares interno y externo. Ok. El ligamento transverso. El ligamento transverso es un ligamento que une las extremidades anteriores de los cartílagos semilunares o de los meniscos. Se le llama también el ligamento intermeniscal. ¿Ok? El ligamento intermeniscal. El ligamento popliteo oblicuo, como su nombre lo indica, popliteo, está fuera de la articulación de la rodilla. Y hay dos ligamentos popliteos, acuérdense. El ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. Arqueado se llama porque es como un arco. Ok, entonces este ligamento está fuera de la articulación. Al igual
que el ligamento colateral externo, colateral interno, el tendón rotuliano, el ligamento anterior. Todos son los ligamentos que están cubriendo, digamos, la cápsula, pero los que están dentro son el ligamento cruzado, anterior y posterior, los cartílagos semilunares y el ligamento transverso. Ok, entonces aquí la respuesta es la D, ¿no es cierto? El ligamento popliteo oblicuo, es el que no está dentro de la misma articulación. Muy bien, cerca a la articulación de la rodilla, ok, cerca a la articulación de la rodilla vamos a encontrar una estructura en la parte interna que va a parecer la pata de un palmípedo, o sea, hacen parecer a la pata de un ganso, ¿no? A esa estructura se le llama la pata de ganso. ¿Qué importancia tiene la pata de ganso? Uno, que se puede inflamar, puede haber patología ahí, especialmente tendinosa. ¿Qué puede producir si hay una tendinitis de la pata de ganso? Con dolor en la articulación de la rodilla hacia la parte interna, especialmente a la movilización, ¿ok? Esta pata de ganso está formada por tres tendones que van a dirigirse desde el hueso coxal o el hueso ilíaco hasta la tibia y van a pasar a manera de puente sobre el fémur, o sea, no tienen inserción femoral, van de frente desde el hueso ilíaco hasta la tibia, ¿no? Y son el músculo sartorio hacia la parte anterior, el músculo recto interno y el músculo semitendinoso. Ok, ¿cuál es la importancia de esta pata de ganso? Además de la que se puede inflamar, puede producir bursitis, tendinitis, la pata de ganso representa, digamos, la fusión de los tendones de los tres grupos musculares del muslo. En el muslo hay un grupo muscular que está hacia adelante, que es el músculo, que son los músculos extensores. Hay otro grupo muscular que está hacia atrás, que son los músculos flexores. Y hay otro grupo muscular que está hacia adentro, que son los músculos aductores. ¿Ok? Aductores del muslo. Entonces, el grupo anterior o extensor está representado por el músculo sartorio. El músculo sartorio va de la espina ilíaca anterosuperior, cruza el muslo y se dirige hacia la pata de ganso. Y está inervado por el nervio crural. El recto interno, ¿no?, va a dirigirse de la rama ascendente del pubis hacia la parte inferior y va a descender hasta la pata de ganso y va a estar inervado por el nervio obturador y es un músculo aductor. El semitendinoso se va a insertar en el isquion, va a descender hasta la pata de ganso, es un músculo flexor y va a estar inervado por el nervio ciático. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la pata de ganso recibe músculos que van a estar inervados por el nervio crural, por el nervio obturador y por el nervio ciático. Cuando la pata de ganso o cuando los músculos que se insertan en la pata de ganso se contraen a la vez, dan la parada firme, o sea, producen que el ser humano se pare firmemente en bipedestación. ¿Ok? Es importante, ¿por qué? Porque esta pata de ganso es esa manera de un trípode, ¿no es cierto? Tiene representantes de los tres grupos musculares, de los extensores, de los flexores y de los aductores. ¿Ok? Y esta pata de ganso recibe también, cuando funcionan, cuando se contraen los músculos, están funcionando los tres nervios, el crural, que es extensor, el ciático, que es flexor, y el obturador, que es aductor. ¿Ok? Por eso viene su importancia, ¿ok? La pata de ganso. Además que es, bueno, una estructura anatómica más o menos particular por la forma que tiene. Ok,
La siguiente pregunta, entonces vamos a hablar, dice, la formación anatómica tendinosa, denominada pata de ganso, tiene como características excepto, está formado por el músculo sartorio, está formado por el músculo recto interno, se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, se inserta en la cara interna de la articulación de la rodilla, o está formado por el músculo semitendinoso. A ver, vayamos, ¿cuál es la respuesta ahí? Está formado por el músculo sartorio, la pata de ganso, ¿cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Habíamos dicho que sí. Está formado por el músculo recto interno, ¿cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Está formado por el músculo recto interno, que es aductor. Se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Vamos a dejarla ahí. Se inserta en la cara interna de la articulación de la rodilla. Lo dejamos. Está formado por el músculo semitendinoso también, ¿verdad? Nos queda la C o la D. Se inserta en la cara interna de la articulación de la rodilla. Ahí se inserta la pata de ganso. Ahí está ubicada, en la cara interna de la articulación de la rodilla. En la tuberosidad anterior de la tibia, ojo, se inserta el tendón rotuliano. ¿Ok? El tendón rotuliano no es otra cosa que la fusión de los músculos extensores del muslo. ¿Ok? Los músculos extensores del muslo, o sea, los que están en la cara anterior del muslo, son el vasto interno, el vasto externo, el recto anterior y el crural. Todos esos forman el cuádriceps crural. Este cuádriceps forma un tendón, pasa por encima de la articulación de la rodilla a manera de puente y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ok? No tiene que ver con la pata de ganso. Ojo. ¿Ya? Ojo. La C entonces, la respuesta acá. Muy bien. ¿No? Este es el músculo sartorio, ¿no? Para que lo vean en forma individual. Y estos son los músculos que les decía yo, el cuádriceps, ¿no? Tenemos el vasto externo, el vasto interno, el recto anterior que está acá y el crural está debajo. Esos músculos se fusionan en un solo tendón, abrazan a lo que es la rótula y después se insertan en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Que está acá, mediante este tendón que es el tendón rotuliano, que va de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ok? Bien. La siguiente pregunta dice, inerva el músculo sartorio, el glúteo mayor, el glúteo menor, el ciático popliteo interno, el nervio femoral o el fémoro cutáneo. Ok, ¿cuál de los siguientes nervios inerva el músculo sartorio? A ver, ¿el glúteo mayor será? No, no es cierto. El glúteo mayor es un nervio que por su nombre debe estar dirigiéndose hacia atrás, a inervar el glúteo mayor. El glúteo menor lo mismo. El ciático popliteo interno nace en la fosa poplitea, ¿no? Está muy abajo del músculo sartorio. Nos quedan dos, el femoral o crural, su nombre es ese, o el fémoro cutáneo. ¿Cuál creen? El femoral, ¿no es cierto? El crural, ¿no? Que habíamos dicho, el crural es el que inerva el músculo sartorio. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Hay algunos músculos en el miembro inferior que vamos a mencionar, algunos grupos musculares más bien que se los voy a mencionar, ¿ok? En la región posterior vamos a tener a los glúteos, ¿no? Mayor, mediano, menor, y en el plano profundo los músculos pelvitrocanterios, ¿ok? En el muslo vamos a tener los músculos isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales van del isquion hacia la tibia, ¿no? El músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso y la porción larga del bíceps, ¿no? Hay una porción corta del bíceps que va del fémur hacia la tibia. Y más hacia la parte inferior vamos a tener los músculos de la pantorrilla, ¿no? Acá sí hay que detenernos un poco. ¿Por qué? Porque acá es importante por la patología que hay de recordar esto, ¿no? En la región de la pantorrilla vamos a tener los músculos gastrocnemios o los gemelos,
o los géminos para algunos, externo e interno, los dos. Debajo de esos dos músculos, en la profundidad vamos a encontrar un músculo potente, grueso, que se llama el músculo sóleo. ¿Ok? Esos tres músculos, el gemelo externo e interno y el músculo sóleo, a medida que descienden y bajan hacia su inserción en el calcáneo, forman un tendón único, grueso. Es el tendón más grueso y fuerte que hay en el organismo y se llama el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. ¿Ok? Importante es que conozcan ese tendón. ¿Por qué? Porque existen la patología que es la ruptura del tendón calcáneo o de la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ok? Este tendón, a pesar que es fuerte, es grueso, se puede llegar a romper, ¿no? ¿Cómo es una ruptura de tendón de Aquiles? Normalmente el paciente va a ir a buscarlos refiriendo dolor espontáneo en la región posterior de la pierna, cerca al talón, ¿no? Y les indica, estaba corriendo, estaba bajando el carro, estaba caminando rápido y sentí como si me hubieran arrojado una piedra, como me hubieran dado un palazo en la región posterior, en la pierna. Pero no me cayó nada y desde ahí me duele y no puedo mover. Ustedes le tocan el tendón, van discurriendo a través del tendón y van a encontrar la ruptura ahí, ¿no? Algunos le llaman el signo del hacha, como si le hubieran dado un hachazo al tendón, ¿no? Hay una disrupción, hay una ruptura ahí, dolorosa. Entonces, esa ruptura del tendón se tiene que operar. Es frecuente, es una patología que se da. Entonces deben recordar y les pueden preguntar la anatomía. ¿Cómo se forma el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles es la unión de los músculos gastrocnemios o gemelos o géminos, externo e interno, y el músculo sóleo. ¿Ok? Se fusionan y se van a insertar en lo que es el calcáneo. Y por esa razón al tendón de Aquiles se le llama el tendón calcáneo, o al revés, el tendón calcáneo se le llama tendón de Aquiles. ¿Por qué? ¿No? Pues se acuerdan de la historia de Aquiles, ¿verdad? ¿No? Aquiles era un semidios, el cual fue sumergido en un lago que le generaba poderes y era indestructible. Y su mamá lo agarró del talón y lo sumergió en ese lago, ¿no? Y al agarrarlo del talón, la única parte que no sumergió fue el taloncito, ¿no? Del bebé. Entonces solamente ahí podía ser herido de muerte. Por eso se le llama el tendón de Aquiles, ¿ok? De ahí viene el nombre. Tendón calcáneo, acuérdense, o tendón de Aquiles, ¿ok? Cualquiera de los dos nombres tiene. Muy bien. ¿Qué otro músculo deben recordar? Que es importante. El músculo psoas ilíaco. El músculo psoas ilíaco es un músculo grande que va a ir y va a unir la columna lumbar con el trocánter menor, con su fascículo del psoas. Y tiene otro fascículo que es el fascículo ilíaco que va a unir la fosa ilíaca al trocánter menor. ¿Ok? Es un músculo muy grande, muy potente, que lo que va a producir es la rotación externa de la cadera. ¿Ok? La rotación externa de la cadera. Es un músculo compuesto por dos músculos, por el psoas y por el músculo ilíaco. ¿Ok? Y se llama músculo psoas ilíaco. Bien. A ver, vamos a responder entonces la siguiente pregunta, la 24 dice: el principal músculo responsable de la rotación del muslo hacia afuera es el aductor mayor, el tensor de la fascia lata, el glúteo mediano, el psoas ilíaco o el recto interno. El principal músculo responsable de la rotación del muslo hacia afuera, ¿cuál es? Acabamos de hablar, el psoas, ¿no es cierto? El psoas ilíaco. Acuérdense, ya esto ha entrado en un examen de residencia. El psoas ilíaco es el principal, es el más poderoso de todos. El aductor mayor, el resto interno son aductores. ¿Ok? El tensor de la fascia lata tiene una función accesoria en la abducción. Muy bien, vamos a hablar ahora de vascularización, ¿no? Algunas cosas de las arterias que están en el miembro inferior y el miembro superior, que es importante que conozcan, ¿no? En el miembro superior, la arteria que va a continuar al tronco brachiocefálico es la arteria axilar. ¿Ok? Esta arteria axilar
acuérdense, está en relación muy fuerte, muy constante con lo que es el plexo braquial. Existe un músculo que va a dirigirse de la apófisis coracoides, de la escápula, hacia el tórax y se llama el pectoral menor. Este pectoral menor va a dividir a lo que es la arteria axilar en tres partes. ¿Ok? Una parte o tres porciones. La primera porción, la segunda y la tercera porción. La primera porción va desde el vértice del hueco axilar hasta el pectoral menor. La segunda porción está detrás del pectoral menor y la tercera porción está del borde inferior del pectoral menor hasta la base de la axila. ¿Qué cosa deben recordar ustedes de la arteria axilar? Uno, que está en relación con el plexo braquial. Y dos, que se divide en porciones gracias al pectoral menor. ¿Ok? El pectoral menor entonces ayuda a dividir a la arteria axilar en tres porciones. Y en la disección, por ejemplo, de ganglios linfáticos, cuando hay un cáncer de esa zona, se toma en cuenta esta división. Por eso es importante que recuerden. Tres porciones de la arteria axilar gracias a la presencia del pectoral menor en esta zona. Y hay algunas ramas que van a recordar, ¿no? La torácica superior es una ramita, que es la primera rama en la primera porción. Luego tenemos la tóraco-acromial, ¿no? Que va a dar una rama acromial y una rama torácica. Tenemos la torácica lateral en la segunda porción. Y finalmente la subescapular, que es la más gruesa, que está en la porción inferior. Finalmente vamos a tener dos ramitas, o hay veces es una sola rama, la circunfleja anterior y posterior, o si no hay eso, es un tronco de las circunflejas que se va a dividir en dos ramas. Es difícil que les pregunten cada una de las ramas, pero ¿qué cosa deben recordar? La primera rama, que es la torácica superior, que es el límite cuando se hace una disección ganglionar de ya no dirigirse más arriba, hasta ahí se llega. Dos, la subescapular, que es el límite inferior de las ramas hacia abajo, ¿ok? Y es la rama más gruesa. Bien. ¿Qué más? La arteria axilar, después de abandonar la axila, se transforma en arteria humeral. La arteria humeral va a descender y se va a dirigir hacia el antebrazo, ¿no? Va a ir junto con el nervio mediano en la cara interna del brazo. Va a dar una rama importante ahí. Esta rama es la arteria humeral profunda en el brazo. ¿Por qué es importante esta arteria humeral profunda? Porque se va a dirigir al canal de torsión. ¿Y quién estaba en el canal de torsión? ¿Se acuerdan? El nervio radial. ¿Ok? El nervio radial. Entonces, la rama de la arteria humeral en el brazo es esta, que es la humeral profunda. ¿Ok? La humeral profunda. No existe otra rama importante más que algunas musculares que da en el brazo para los músculos de esta zona y la arteria nutricia, ¿no? Del húmero. Muy bien. La siguiente pregunta dice, una de las siguientes es rama de la primera porción de la arteria axilar. La torácica lateral, la torácica superior, la subescapular, la acromiotorácica o la circunfleja humeral anterior. ¿Cuál es? Rama de la primera porción y constante. La torácica superior, ¿ok? Acuérdense, les mostré en el dibujo que ese es el límite para ya no disecar más arriba, ¿no? Cuando se hace una disección ganglionar, por ejemplo. Por eso es importante saber. La torácica, llegan a la torácica superior, ahí dejan de disecar. Bien. Entonces habíamos dejado a la arteria humeral en el brazo, ¿no es cierto? Llega después al pliegue del codo y en el pliegue del codo se va a dividir en dos ramitas. La cubital y la radial. La radial desciende hasta el canal del pulso,
¿Ok? Acuérdense, el canal del pulso formado por el supinador largo y el palmar mayor. Y después se va hacia la parte posterior para pasar por la tabaquera anatómica. Y se va a dividir después en dos ramas para formar los arcos palmares. La arteria cubital lo mismo, desciende junto con el nervio cubital, pasa por el canal de Guyon y se divide en dos ramas para formar los arcos palmares, ¿no? Esta diapositiva ya la vimos. Esta otra diapositiva nos sirve para ver la relación que tiene la arteria humeral profunda, que es rama de la humeral, con el nervio radial, por el canal de torsión. ¿Ok? Acuérdense, el canal de torsión, que es donde cuando hay una fractura diaficiaria del húmero puede lesionarse este nervio. Bien, ¿qué más deben recordar o deben saber? No les van a preguntar las ramitas, cada rama, cada nombre de este círculo arterial, pero deben recordar que a la altura del codo hay un círculo arterial, ¿no? El círculo arterial del codo. El círculo arterial del codo nace por ramas colaterales que le van a dar la arteria humeral profunda y la arteria humeral, y se van a anastomosar con ramas recurrentes. ¿Por qué? Porque van a ascender, van a volver a recorrer el camino que ya recorrieron de la arteria radial y la arteria cubital, y van a anastomosarse y van a formar un círculo arterial del codo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve este círculo arterial del codo? Eventualmente, cuando hay una lesión de la arteria humeral, por ejemplo, y se tiene que ligar este círculo arterial del codo, si está permeable y es adecuado, puede salvar el miembro inferior. Se liga la arteria humeral y la sangre va a discurrir a través de ese círculo arterial del codo para llegar al resto del miembro superior. Lo mismo pasa en la articulación de la cadera. ¿Ok? Hay otro círculo arterial alrededor de la articulación de la cadera que eventualmente, cuando se liga la ilíaca externa, por ejemplo, puede salvar la vascularización del miembro inferior. ¿Ok? Muy bien. La 26 vamos a responder. Dice, ¿cuál de las siguientes ramas arteriales no tiene su origen en la arteria humeral? La rama humeral profunda, la rama circunfleja humeral posterior, la rama nutricia del húmero, la rama colateral cubital superior y la rama colateral cubital inferior. Le están hablando de no tiene su origen en la arteria humeral. ¿Ok? La humeral profunda obviamente es rama de la arteria humeral. Tenemos la rama nutricia del húmero, también es rama de la arteria humeral. La rama colateral cubital superior y la rama colateral cubital inferior son ramas de la arteria humeral. La rama circunfleja humeral posterior, las circunflejas, acuérdense, las arterias circunflejas son ramas de la arteria axilar. ¿Ok? Las dos, la circunfleja anterior y posterior, son ramas de la arteria axilar. Bien, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Es una ampliación, un esquema, para que lo revisen, de lo que es el circuito anastomótico del codo, ¿no? ¿Para qué sirve el circuito anastomótico del codo? Eventualmente, si hay una ligadura de esta zona de las arterias grandes, la humeral, este circuito anastomótico puede salvar el miembro superior. ¿Ok? ¿Qué más? Al llegar a la mano, la arteria cubital y la arteria radial van a formar dos arcos en la palma de la mano, ¿no? Un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. El arco palmar superficial y profundo van a hacer o van a producir ramas que van a ser las ramas interdigitales, que van a dirigirse a los espacios interdigitales de cada dedo, y después van a dar las digitales o las colaterales de los dedos, que van a discurrir por cada lado de cada dedo, ¿no? Y van a vascularizar toda la mano. ¿Qué deben recordar ustedes? Que finalmente la arteria cubital y la arteria radial se van a anastomosar formando arcos palmares, superficial y profundo. Además existe otro arco que es menos importante, hay veces no se forma, que es el arco dorsal también. Pero principalmente están los arcos palmares.
¿ok? Los dos arcos palmares, superficial y profundo, ¿no? Es una ampliación de la anterior imagen, ¿no? Con los arcos palmares superficial y el arco palmar profundo. Muy bien, ahora vamos a hablar algo rápido respecto a las venas, ¿no? Las venas del miembro superior. Las venas del miembro superior en general nos sirven para dos cosas. Uno, canalizar venas, canalizar una vía endovenosa o hacer una flebotomía, que ahora se hace ya muy poco por el uso de la vía central, ¿verdad? ¿Qué cosa debemos recordar? En el miembro superior existen en el antebrazo tres grandes troncos. Un tronco que va por o pegado, digamos, al borde radial del antebrazo, otro que va pegado, adosado al borde cubital y otro que va en la parte media. Tenemos entonces la basílica del antebrazo, que está por el margen cubital del antebrazo, la cefálica del antebrazo, que va por el margen radial, y la mediana antebraquial, que va por la línea media y después se divide en dos ramas, ¿ok? En dos ramas, y se va esta vena central, esta vena mediana del antebrazo, va a dar dos ramitas. Una de las ramas que se va hacia afuera se va a unir con la cefálica del antebrazo y va a formar la vena cefálica. La otra se va a unir con la basílica del antebrazo y va a formar la vena basílica. Acuérdense, la vena basílica y la vena cefálica están en el miembro superior. En el miembro inferior vamos a tener la vena safena externa y la vena safena interna, ¿ok? Con diferente nombre. Normalmente, para canalizar las venas, una vía endovenosa, se usan las venas del antebrazo, sea la vena basílica o la vena cefálica del antebrazo. Para hacer flebotomías, normalmente se usa la vena cefálica, ¿no? Esta que está acá. Bien. Como les mencionaba, así como existe un círculo arterial en el codo, hay un círculo arterial y anastomótico en la región de la cadera y un círculo arterial y anastomótico en la región de la rodilla, en ambos lados, ¿ok? El círculo arterial de la cadera está formado por los vasos y las arterias circunflejas, similares a lo de la arteria axilar, que después se van a anastomosar con ramas de una arteria que es la arteria femoral profunda, que van a producir unas perforantes y van a unirse y formar un círculo arterial acá. ¿Qué deben recordar ustedes? Que gracias a ramas de la arteria femoral profunda y las circunflejas existe una red anastomótica que, si ustedes ligan la femoral en algún momento, podría salvar el miembro inferior, ¿no? Cuando se hace cirugía vascular, se ve si es que estos vasos son permeables para ver si es imprescindible hacer un bypass o se puede usar las colaterales. Lo mismo pasa en la articulación de la rodilla, ¿ok? Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta dice: la anastomosis cruzada de la cabeza femoral garantiza irrigación colateral a la pierna en caso de ocluirse la arteria femoral y está formada por todas las siguientes excepto la arteria genicular media, la arteria circunfleja femoral interna, la arteria glútea inferior, la arteria circunfleja femoral externa y la primera rama perforante de la arteria femoral profunda. Bien, acá la respuesta está dado si conocen el nombre de las arterias, ¿no? Todo lo que tenga que ver con genicular viene de articulación de la rodilla, ¿ok? Entonces, las arterias geniculares van hacia la rodilla. Si les preguntan la anastomosis cruzada de la cabeza femoral, las arterias geniculares no tienen que ver nada porque están irrigando la articulación de la rodilla, ¿ok? Hay dos geniculares superiores, dos geniculares inferiores y una genicular media, ¿no? Todas están en el rombo popliteo. Entonces, esta no tiene nada que ver. La arteria circunfleja femoral interna y externa forman parte de esa anastomosis.
La arteria glútea inferior es una rama de la ilíaca que va a anastomosarse con las circunflejas, y la primera perforante va a anastomosarse con las circunflejas también, y así se va a formar el circuito anastomótico, ¿ok? Entonces la arteria genicular, acuérdense, las geniculares van hacia la articulación de la rodilla, ¿ok? No tiene que ver nada con lo que es la cabeza femoral ni la articulación de la cadera. Muy bien.